Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pedro Aznar. Yo soy profesor de economía en ESADE, tanto en la Facultad de Derecho como en la Business School. Soy doctor en economía y administración de empresas y estoy aquí para hablar con vosotros del impacto que la crisis del COVID está teniendo, especialmente en el sector de la hostelería y de la restauración. En ESADE comparto mi tarea como profesor con la de la dirección académica de un programa que se llama Global Governance, Economics and Legal Order. Y por otra parte, como la mayoría de profesores universitarios, pues me dedico a la investigación. En mi caso concreto, llevo mucho tiempo trabajando en el impacto económico que tiene el turismo y por tanto el sector del turismo, el sector de la hostelería y la restauración me son familiares. Lo primero que quisiera hacer es dar las gracias a Coca-Cola European Partners por darme esta oportunidad de unirme con todos vosotros y el primer mensaje que quiero lanzaros es un mensaje de ánimo. Yo voy a ser muy realista, voy a hablaros de datos económicos y os hablaré de datos económicos que son negativos porque creo que el realismo es la base para poder tomar decisiones, pero voy a unir ese realismo con algunos datos negativos con el optimismo, porque hablamos de un sector que para la economía española, el sector de la restauración, el sector de la hostelería, es fundamental, es un sector muy fuerte, es un sector que tiene sus características y sus debilidades, pero es un sector muy competitivo, que sabe hacer las cosas muy bien, que sabéis hacer las cosas muy bien, que tenéis una expertise y lo que se trata es de que veamos cómo entre todos podemos construir una salida a una situación que es complicada. Y yo quiero dar las gracias a Coca-Cola European Partners, no solo por invitarme a mí, que se lo agradezco enormemente, y por darme esta plataforma para poder hablar con vosotros, sino también por su iniciativa. Porque creo que dotar de iniciativas que permitan trabajar de forma cooperativa, ponernos en contacto, ayudarnos unos a otros, es fundamental. Así que bienvenidos a esta sesión. En algún momento os enseñaré en cámara algunas slides, algunas fotos que tengo de algunos gráficos porque creo que me van a ayudar. Por tanto, me uno a este movimiento de Juntos con la Hostelería con la finalidad, como os decía, de centrarme en lo que sería el análisis económico del COVID-19 y de cómo va a impactar fundamentalmente en el sector. Así que muchísimas gracias. ¿Por dónde quisiera empezar? Mirad, quisiera empezar por dos comentarios. El primero es muy habitual comparar esta crisis con la del 2008. Se habla de la crisis del 2008, seguro que muchos de vosotros la vivisteis, se habla de esta crisis. Son dos crisis económicas muy diferentes, muy diferentes. Lo primero que quiero deciros es, en el 2008, la economía, la capacidad de nuestros sistemas económicos para vender bienes y servicios cayó en picado, y en el caso de Estados Unidos cayó en picado y se recuperó. Seguro que habéis oído hablar de la famosa recuperación en forma de V, que significa que la actividad económica cae muy rápido, eso está ocurriendo ahora, pero luego consigue recuperarse de una manera relativamente rápida. Eso podría pasar. En algunos sectores es probable. Pensar que todos los pronósticos económicos los hace el gobierno, y ahí puedes tener dudas, pero hay instituciones como el Fondo Monetario Internacional, como la OCDE, como muchos bancos, el Servicio de Estudios de Bankinter, del BBVA, del Santander, CaixaBank. En casi todos los casos hay un pronóstico de que las cosas van a ir mal en este curso 2020, pero que en el año 2021 la recuperación puede ser relativamente importante. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque por más que ahora la situación es muy complicada, hay que saber gestionarla para salir a flote, porque puede haber una recuperación importante, de la que luego quiero hablar en más detalle. Cuando se dio la crisis del 2008, algunas economías, eso pasó en Europa, cayó, se recuperó y luego volvió a caer. Eso es lo que se llama la W. Y eso es más una consecuencia de algunas políticas económicas. El peor horizonte es lo que llaman la L, que es cuando la economía cae y después de caer, durante un tiempo muy largo de tiempo, durante un periodo muy largo, crece muy, muy poco. Por tanto, tenéis la V sería la mejor, la L sería la peor, y existe la posibilidad de lo que llaman una U. ¿Qué es una U? Imaginaos que la actividad cae, tiene unos meses relativamente malos y luego se recupera. No es tan caída-subida, sino hay un cierto periodo de tiempo en medio. Es posible que nosotros estemos en el caso de la economía española, en forma de una U, pero depende de lo bien que lo hagamos entre todos, esa U puede ser más corta. Eso es lo primero que quería deciros. Lo segundo, en el 2008 lo que ocurrió
es que el sector financiero, los bancos habían prestado mucho, habían prestado en algunos sectores, todos recordáis cuando todo el mundo compraba inmuebles y compraba inmuebles para segunda residencia, pero también para invertir, y había una auténtica locura. Se sobreinvirtió en un sector, luego generó mucho miedo, los bancos dejaron de prestar y se paralizó la liquidez. Lo que nos está pasando ahora es diferente. Lo que nos está pasando ahora es que en lugar de estar con vosotros en un auditorio, estoy hablando desde mi casa y que cuando doy clases a mis alumnos, lo hago desde un ordenador. Lo que nos ha ocurrido es que esta situación de pandemia nos ha obligado a encerrarnos. Y eso es muy negativo en un sector en el cual el servicio es directamente al cliente. Por tanto, para los restaurantes que llevan ya casi 2 meses con su actividad cerrada, evidentemente esto es durísimo y me pongo en vuestra piel. Pero fijaos una cosa, la capacidad productiva está ahí. Es decir, a la que la demanda está ahí. La gente querrá salir, la gente querrá ir a los restaurantes, luego os hablaré de eso y por tanto es un momento difícil, pero puede haber una recuperación importante en el sector. Lo que nos ha ocurrido es muy diferente al 2008 porque no es una crisis que venga de los mercados financieros, es una paralización de la actividad económica en toda regla y muy dura y que tiene pocos precedentes. Fijaros, el Fondo Monetario Internacional decía hace aproximadamente un mes, mes y medio, que esta es una crisis que podía ser tan dura como la que había habido en los años 30, entre el periodo de las 2 guerras mundiales, y que no había habido nada así en un periodo largo de tiempo, ¿no? Yo creo que hay 2 elementos que son muy importantes. Primero, esta crisis no afecta igual a todo el mundo. Y segundo, no afecta igual en todas las localizaciones geográficas, va a ser diferente por países. Y segundo, por sectores. Fijaros, por ejemplo, en China, y está muy bien ver lo que ocurre en China. Os voy a dar 2 ejemplos de China que os pueden ayudar. Ver lo que ocurre en China nos ayuda, porque aunque a veces hay dudas sobre la fiabilidad de esos datos, bueno, lo han vivido antes que nosotros. Entonces, por ejemplo, el sector del automóvil sufrió una fuerte contracción. Fijaros que las ventas de coches cayeron cerca de un 80% en el peor mes de la pandemia. Es evidente que la gente no va a comprar coches y que la gente que sale con miedo de si recupera el trabajo, de cómo va a acabar el ERTE, pues no está pensando en cambiarse un coche. El sector del automóvil va a necesitar planes y ayudas porque es muy complicado, ¿correcto? Pero de la misma manera, el retail, la venta en tienda, se recuperó de una manera rapidísima. Al poco de que las medidas de desconfinamiento se aliviaran, cuando se pudo empezar a abrir centros comerciales, había cola de gente que quería ir a un restaurante, con restricciones, por supuesto, de capacidad, o que quería ir a comprar, porque forma parte de nuestra forma de ser como consumidores. Y eso es un elemento importante a tener en cuenta. De la misma manera, no es lo mismo un restaurante o un bar o una cafetería que esté localizada en un entorno muy, muy turístico, donde el turismo internacional este año 2020 va a ser complicado, que a lo mejor un restaurante o una cafetería que está pues en una ciudad mediana o grande. En Barcelona, en Madrid, en Bilbao, es diferente. Y desde luego, eso también lo tenéis que tener en cuenta. A la hora de reaccionar, tenéis que tener en cuenta que estáis en horizontes y en mercados que son muy diferentes. Segunda cuestión. Es habitual que os inundemos con datos. El PIB va a caer tanto, el PIB va a caer. Estos datos, en realidad, son relativamente poco fiables. Fijaros, el Banco de España, que es un organismo relativamente independiente y tiene muy buen servicio de estudios, ha hecho una estimación de cuánto puede caer la economía española. Es decir, si comparamos lo que se producía en el año 2020, ¿cómo vamos a cerrar, perdón, el 2019, cómo vamos a cerrar el 2020? Y decía, lo que la actividad económica caiga se va a mover entre el 6,6, que es una caída muy fuerte. Pensar que una caída del PIB por encima del 4 es muy fuerte, no quiero desengañarnos en eso. Pero podía ser entre el 6 y entre el 13. Y dices, ¿cómo puede haber un abanico tan amplio? El Fondo Monetario decía el 8. El gobierno creo que ha dicho el 9. Bueno, porque en realidad no todo está escrito. Esto no está escrito que será la peor recesión, que va a ser duro, efectivamente. Pero dependerá de cómo lo hagamos todos. Estaremos entre ese 6 y entre ese 13. Aquel que está en Baleares, pues hombre, Baleares o Canarias, que tiene una dependencia muy importante del turismo, pueden tener una caída del PIB que será superior a la de aquel que tiene un restaurante o una cafetería en Zaragoza. ¿Por qué? Porque su estructura económica es una estructura diferente. A ver, fijaros que
los datos económicos, es muy difícil tener datos de un mes, se calculan para 3 meses, con lo cual ahora ya hay datos oficiales. Lo que os digo ahora es información ya cerrada, enero, febrero, marzo. Entonces, a marzo, y en marzo solo habíamos notado la pandemia 15 días, febrero y enero habían sido meses normales. Pues si comparamos los 3 meses de este año con los 3 meses del año pasado, si comparamos enero, febrero, marzo, donde la pandemia, el confinamiento solo nos afectó 15 días, el consumo de las familias, es decir, lo que las familias gastan en bienes y servicios, cayó un 6,7. Claro, pensando que enero y febrero han sido normales, con lo cual seguramente los datos de abril, mayo, junio serán datos muy negativos. Bueno, ¿y qué? Es algo previsible. Lo que tenemos que entender es que va a ser un segundo trimestre muy duro y afrontar vuestra gestión de tesorería teniendo eso en cuenta y hacernos fuertes para hacer las cosas lo mejor posible en la segunda mitad del año. De junio a diciembre nos quedan 6 meses de año. Y esos 6 meses, depende de cómo lo hagamos entre todos, la historia puede ser muy diferente. Como os decía, el consumo cayó un 6,7 y evidentemente, por ejemplo, el comercio, transporte y hostelería, todas esas actividades, la hostelería, la comunidad nacional las mezcla con comercio y transporte, bajó un 10%, que es una caída, pues hombre, más que esos 6 puntos, es 4 puntos más. Efectivamente, es un sector que lo ha notado mucho. Y el caso de las actividades artísticas, por ejemplo, pensar en ir al teatro, en ir al cine, igual que la hostelería ha caído un 9,7, casi un 10, pues ahí había caído un 10, ¿no? Otra cuestión más, y vuelvo a insistir en el mismo mensaje. Esto es un libro por escribir que lo escribimos entre todos. Mirad, hasta ahora no os he enseñado ninguna, no sé si se verá bien, espero que sí, si no disculparme. Aquí tenéis un montón de curvas, que son las famosas curvas de las que se habla del COVID-19. La curva de España es muy parecida a la curva de Italia o a la curva de Francia. Pero, por ejemplo, la curva de Grecia ha sido muy plana. O la curva de Corea del Sur, que es muy conocida, ha sido muy plana. La curva de Dinamarca ha sido más estable. En función de cómo lo hagamos, la curva tampoco está escrita. Es decir, que podemos hacer cosas y lo mismo que la curva no es igual para todos los países, la recuperación económica tampoco es igual para todos los países. ¿De acuerdo? Un elemento diferencial, y ese es bueno que lo conozcáis, es que, por desgracia, y esto sí que os lo digo con un poco de pena, mirar, el Fondo Monetario Internacional, que ha hecho una previsión de cómo iba a ir la economía, tengo aquí los datos, os voy a comentar algún pequeño dato para que os hagáis una idea, porque en esto no, digamos, no estamos solos. Comentaba que, por ejemplo, en España la actividad podía caer un 8%, está entre ese 6 y ese 13 que os dije, en Holanda un 7,5 y en Bélgica un 6,9. Para que os hagáis una idea, en Alemania un 7 y en Francia un 7,2. Por tanto, en todos los casos son caídas muy fuertes. Uno de los problemas que tiene la economía española, y esto no afecta tanto a vuestro sector en concreto, pero quiero comentarlo, tiene que ver con el empleo. Nosotros, cuando las cosas nos van mal, somos un país que destruye mucho más empleo. Entonces, fijaros, porque a mí me parece un dato que tiene que hacer pensar a nuestros gobernantes cómo gestionamos el mercado laboral y qué hacemos para que este mercado laboral funcione mejor. Y eso pasa, por ejemplo, por el sector de la hostelería, donde hay mucha pequeña empresa con pocos empleados y tenemos que cuidaros para que se mantenga ese empleo. Porque si no ocurre que, por ejemplo, España, con una caída de la actividad del 8%, se prevé que el paro pasará del 14 al 20, que el paro subirá 6 puntos. Pero es que fijaros, a Alemania va a caer un 7,5% de actividad. Nosotros hemos dicho que según el Fondo Monetario un 8%. O sea que Alemania va a caer mucho. Bueno, pues Alemania, cayendo mucho, su paro, el propio Fondo Monetario pronostica que pasará del 3,2 al 3,9. Y os pongo un ejemplo más, que seguramente nos identificaremos. Nos podemos identificar con los italianos, país mediterráneo, donde el turismo es fundamental. Italia, España, Francia son gigantes del turismo. ¿Esto es así? Bueno, pues en Italia el paro solo va a crecer, según este propio Fondo Monetario, 2 puntos, mientras que nosotros crecemos 4. Es decir, los gobernantes tienen una asignatura pendiente con las medidas que tienen que hacer más allá de los ERTEs para intentar garantizar que el empleo pasa. Pero fijaos que muchas veces se habla del empleo y el empleo lo generan las empresas. Y en España los generan las pequeñas y medianas empresas. Y por tanto, ahí la clave está por pensar mucho en cuáles son las medidas pues, que un restaurante, que una cafetería necesita en este momento para ayudarle a una situación en la que de manera sobrevenida sus ingresos han caído en picado. Veo que ha entrado una pregunta sobre la dependencia del turismo.
Este es un elemento fundamental y más adelante quería comentarlo. De todas maneras, aprovecho ya para decir algo. Mirad, yo soy doctor en economía y mi tesis la leí en el 2014. Y además hice una tesis sobre el sector hotelero. El sector hotelero en destinos de costa. Trabajé un análisis del sector hotelero en la Costa Brava de aquí de Cataluña, en la Costa Dorada de Tarragona, comparándolo con la Costa del Sol. En ese momento, en el 2014, venían a visitarnos a España 69 millones de 59 millones de turistas. Estamos rozando los 60. 2014. El año pasado visitaron España 80 millones de turistas internacionales. Entonces, es evidente que este verano vamos a tener un problema, y vamos a tener un problema porque los flujos de movilidad todavía no van a ser. Hay que pensar en el verano 21. El sector del turismo, junto con el gobierno, tiene que trabajar por promover mucho más la movilidad interna que no la externa. Y aunque haya mucho más turismo interno, y como os he dicho, sobre todo quiero ser muy honesto, no va a poder compensar todo lo que nos aportaba el turismo externo. Pero fijaros, hay una cosa que es muy importante. España es un destino preferente. Mirad, muchas veces a España nos cuesta ponernos en los rankings y ser campeones de algo. Siempre cogemos a Rafa Nadal, que es un gran ejemplo, ¿no? Bueno, pues España es una potencia mundial, y no hay otra manera de definirla, potencia mundial en turismo. Nuestros dos mercados principales son Reino Unido y Alemania. Este va a ser un año complicado, porque Reino Unido también lo está pasando mal y le va a costar enviarnos turistas. Y también va a ser complicado no solamente para el Reino Unido, va a ser también complicado para Alemania, porque aunque su economía no notará tanto, pues sabéis que ha habido recomendaciones de decir, hombre, pues este año a lo mejor no es el año que la gente viaje a España. Ahí el gobierno y todas las administraciones hay que trabajar por demostrar hacia el exterior que nos convertimos en un destino seguro, que hemos controlado las infecciones, que aplicamos los famosos test masivos, lo que se conoce como habéis oído hablar de los pasaportes. Es decir, dar una señal inequívoca de que somos un destino seguro. Fijaos una cosa, España no ha cambiado como destino turístico más allá de la inseguridad que genera este maldito virus. Seguimos siendo un país privilegiado en cuanto a su clima, un país privilegiado en cuanto a sus condiciones naturales. Eso no cambia. Ahora veía que hablaban desde Cantabria, la belleza de Cantabria, o de la costa catalana, o de las Islas Canarias, o de Málaga. Eso no ha cambiado, ni va a cambiar. La expertise que tenéis muchos de vosotros, llevando vuestros restaurantes, vuestras cafeterías, eso no va a cambiar. Y cualquiera de vosotros como yo que hayáis viajado, oye, tenemos un sector muy atomizado. Este es uno de los problemas que tenéis, muchas pequeñas empresas, pero que sabemos hacerlo muy bien. Y no hemos dejado de saber hacerlo bien. Entonces, ¿qué es fundamental? Tener en cuenta que nuestras fortalezas siguen ahí y que en cuanto esto pase, vamos a estar ahí. Ahora tenéis que ser conscientes, sobre todo los que estáis en zonas de mayor ámbito de turismo, que por ejemplo los márgenes se van a resentir, porque va a haber menos mercado y por tanto existe la tentación de jugar con márgenes y con precios para atraer. Hay unos meses que serán complicados, pero no perdamos de vista, digamos, la capacidad competitiva que tiene el sector. Eso sí que quería decirlo. Y quiero hablar un poco de las empresas. Y voy a hacer una mención específica a los restaurantes y las cafeterías. Mirad, los economistas, y yo intento no utilizar un lenguaje muy técnico y que nos entendamos, espero que esto que lo esté consiguiendo, hay que diferenciar lo que se llama liquidez y solvencia. Uno tiene un problema de liquidez cuando de una forma inesperada ya no tiene capacidad para generar ingresos. El ejemplo más sencillo es, si yo estoy trabajando, pago la hipoteca de mi casa y de repente pierdo el trabajo y yo no tengo derecho a paro, yo no tengo ingresos líquidos, pero yo tengo que abonar mi hipoteca. Vosotros, en vuestros negocios, ¿qué os pasa? La capacidad de generar cajas se reduce drásticamente. Es que no es que caiga un 10 o un 15, no, cae casi el 100% si habéis tenido que cerrar persiana. Habéis cerrado persiana. Y entonces dices, no genero ingresos, no genero liquidez, pero sin embargo hay una serie de gastos que yo tengo que afrontar. ¿Cuáles son esos gastos? Esos gastos son gastos que tienen que ver pues, con pagar a mis trabajadores, se ha hecho el tema de los ERTES, tiene que ver con pagar el alquiler del local, tiene que ver con pagar a mis proveedores, etc. Y ese es un problema. Pero hay otro problema distinto que es lo que se llama solvencia. La solvencia tiene que ver con mi capacidad para hacer frente a mis deudas a largo plazo. Es decir, si yo compré un local o pagué un traspaso y ese local lo adquirí hace 2 años o hace 1 año y estoy endeudado, oye, yo en las condiciones
de ahora voy a poder pagar a largo plazo. Eso es solvencia. Solvencia tiene que ver con tu capacidad para generar beneficios no a 2 meses o 3 meses vista, a más largo plazo. Mirar, el gobierno, una de las medidas que ha hecho, que creo que tenía sentido, es la de arbitrar unas líneas ICO que permitan obtener financiación a 5 años. Yo creo que tienen que trabajar más, que el coste y el tipo de interés sea muy competitivo, porque no os estáis endeudando por una cuestión de una gestión incorrecta, sino que es una deuda que tiene que ver con una situación sobrevenida para generar liquidez y ayudar a la solvencia. Pero más allá de eso, en función de cómo sean las circunstancias, esto de la liquidez y la solvencia no es lo mismo para un restaurante o para una cafetería que para, por ejemplo, una empresa eléctrica que puede seguir vendiendo electricidad o una empresa de telefonía móvil que puede seguir vendiendo servicios. Entonces, creo, y este es uno de los mensajes que a mí me gustaría recalcar, que el sector de la hostelería del turismo en España merece, y para mí la palabra es merece, que haya una elaboración de un plan propio y exclusivo teniendo en cuenta las características del sector. Y no solamente eso, sino también escucharos. Porque, por ejemplo, fijaros que hace pocos días yo estaba preparando esta sesión, cuando abríais las terrazas el aforo iba a ser el 30, un tercio. Y ahora el aforo va a ser un 50. Bueno, es que hay que tomar medidas, la salud y la seguridad está ante todo, pero hay que tomar medidas escuchando al sector porque sois los que también conocéis esa idiosincrasia. Y, por ejemplo, sabéis que este COVID tiene un impacto muy diferente en función de las comunidades autónomas. Y, por tanto, todos estos elementos hay que tenerlos en la mesa. Por tanto, os diría, tenemos que intentar evitar que un problema que es de liquidez, es decir, es evidente, mirar, liquidez ya ha pasado otras veces en la vida, y ahora voy a remitirme a la historia pasada, pero no tan pasada. Cuando el 2001, por desgracia, se produjeron los atentados contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, el sector de las aerolíneas, internamente y externamente, prácticamente dejó de volar durante un cierto periodo de tiempo. Entonces, las compañías aéreas no generaban dinero líquido, porque no se podía generar ese dinero líquido. Entonces, eso también ha pasado ahora, y por tanto, necesitáis ayuda en ese contexto, pero más allá de eso, hay que ver, sobre todo en aquellas zonas donde hay más turismo y por tanto puede haber una afectación en cuanto a la demanda, planes específicos para ayudar a que un problema de liquidez no se transforme en un problema de solvencia. ¿Y por qué? Mirad, con datos del 2019, datos relativamente oficiales, España tenía 183.306 bares. España tenía 78.950 restaurantes y 16.615 hoteles. Esto es para que os hagáis una idea de la radiografía del sector. Solo la restauración supone el 4,7% del Producto Interior Bruto. Para que os hagáis una idea, España, cuando se habla del famoso I+D, destina a I+D alrededor de, me parece que es el 1,5% del PIB. Es decir, solo este sector aporta casi 4 veces eso. Entonces, en este sentido, el sector de la restauración, el sector de la hostelería, el turismo en su conjunto supone el 12% del PIB. Es un sector estratégico para la economía española. Es nuestro sector estratégico. Para Estados Unidos puede ser estratégico Facebook y puede ser estratégico Google, y nosotros somos un país que ha de invertir en tecnología y no se modernizar, pero somos un país con una ventaja competitiva en turismo, en hostelería y en restauración, siempre lo hemos sido, y eso tenemos que seguir cuidándolo. Mirar, cuando estaba pensando en cómo preparar esta sesión, quería acabar con un pequeño apartado que lo he llamado "Hay luz al final del túnel". Y realmente os lo digo así porque lo creo. Y voy a intentar concretar. Primero, y no está hablando el economista Pedro Aznar o otro economista que veis en televisión, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, que es bastante más pesimista, el Gobierno de España, todas las instituciones bancarias que tienen servicios de estudios, todas ellas han dicho que la recuperación del año 21 será una recuperación importante. Yo tampoco os quiero engañar. Si bajáis un 10 y luego sobre ese 10 subís un 6, aunque un 6 es subir mucho, no estáis como estabais, porque estáis subiendo sobre un valor que ha bajado mucho. Y eso también hemos de ser conscientes, ¿no? Pero fijaos, pensar un momento en dos elementos importantes, ¿no? Cuando una isla del Caribe ha sufrido un huracán, ¿qué ha hecho ese huracán? Ese huracán ha destruido la capacidad productiva.
no hay capacidad productiva, has de empezar de cero. Nosotros no hemos destruido nuestra capacidad productiva, nosotros nos hemos visto forzados a parar, a cerrar la persiana, pero lo que sabéis y cómo lo sabéis hacer está ahí. ¿Cuál es el efecto negativo? Que incluso cuando el gobierno autorice en estas fases de desescalada que se inicie la actividad, esa actividad venga con niveles de demanda que durante un tiempo serán inferiores. Oye, pues no nos vamos a engañar. El que tiene un bar o una cafetería en un pueblo, en una localidad turística, que en verano dobla o triplica su población y que esa población es de turismo extranjero, tiene que saber que va a ser un verano complicado porque la demanda va a ser menor. Y eso es importante a la hora de planear vuestros planes económicos financieros. La plantilla no va a poder ser la misma, cuando hagáis pedidos de compras no pueden ser los mismos, y por tanto, yo no soy un experto en vuestro sector, pero sí que me había comprometido y a mí me gustaría poder deciros algunas cosas que creo que el sector tiene que hacer. El primero, tenéis que hacer presupuestos realistas. No tienes que mirar al pasado y decir, yo vendía tantos menús. No. Yo cuántos menús, si soy un restaurante, voy a poder vender ahora, y cuando digo ahora digo de aquí a junio, ¿cuántos podré vender de junio a septiembre? Y seguramente si a partir de octubre está más normalizado, ¿cuántos podré vender? Y la respuesta es diferente para uno que se dedica a la restauración del más alto nivel que para otro que hace comidas del día a día. Y es diferente para alguien que está en una localidad pequeña y en una gran ciudad. Por tanto, realismo a la hora de... Veo que aquí dice, nuestro sector el 95% de presupuesto. Correcto, pero hay que hacerlo. Y más ahora, porque ahora es fundamental controlar los ingresos que te han caído y que tienes muy poca capacidad de gestión con los gastos. Mirad, uno de los grandes problemas de la mayor parte de las empresas es que cuando tus ingresos, y esto lo habéis vivido, no os explico de nuevo, caen en un porcentaje, tus gastos caen, pero en menos porcentaje, porque muchos costes son fijos. Si estás pagando un alquiler, ese alquiler lo pagas con independencia de que llenes y no llenes. Y por tanto, la caída de ingresos es una, la caída de gastos es más elevada. Entonces, si vosotros no hacéis el esfuerzo de plantearos esos horizontes temporales, la información os ayudará a tomar mejores decisiones. Por tanto, pensar en cuáles pueden ser mis ingresos y mis gastos. Segundo, lo que se llama la gestión de tesorería, la gestión de caja. Lo que es imposible, es imposible. Si mis ingresos han caído en un porcentaje, el que sea, y yo tengo una serie de gastos fijos que he de pagar cada mes y no hay caja, no puedo. ¿Y qué tendré que hacer? Renegociar con proveedores, renegociar con aquel que me alquile el local, como se hace en el mercado de la vivienda, porque se han visto obligados a renegociar. Arrendador y arrendatario se tendrán que poner de acuerdo. Y por tanto es importante que haya una renegociación seria, honesta por las dos partes y que las dos partes pongan de su lado. Y ese es un elemento que tenéis que trabajar, porque ahí hay un margen. El segundo, mirad, os voy a enseñar una diapositiva, casi para acabar, pero esta me gustaría compartirla con vosotros. No sé si la veréis bien. Esto es de una página, está en inglés, donde los hosteleros y dueños de restaurantes en Estados Unidos hacen sus comentarios. Había un hostelero que decía, cuando el gobernador Abbott, es un gobernador, creo que es el de, no sé de qué estado es, de un estado concreto, dijo que los restaurantes podían volver a abrir el 1 de mayo. La gente empezó a hacernos llamadas para reservar minutos después de que el gobernador saliera en televisión. Y con eso, perdonad, es lo que os acabo de decir, ¿eh? Y con eso, ¿qué quiero decir? Lo que quiero deciros es que, que en realidad hay una demanda, hay gente que quiere ir. Hay gente que va a querer ir a los restaurantes. Vais a tener un efecto que tiene que ver con vuestra capacidad para servir, porque si os obligan a hacer aforos del 50%, si os obligan a... Todo esto va a tener un impacto sobre vosotros. Esto va a tener un impacto seguro. Entonces, pensar que esa demanda está allí. Y ahora haceros la pregunta, ¿qué querrá el cliente además de lo que ya quería? Sabéis que quería calidad, una relación calidad-precio. ¿Qué más puede pediros el cliente además de esa relación calidad-precio? El cliente una cosa que va a demandar ahora es seguridad. Por tanto, que haya un elevado nivel de profesionalización en mantener la limpieza, en que se vea que los espacios están cuidados, en que se vea que se han adoptado medidas para cuidar por la seguridad del cliente. En esa página web que os decía que es una página de Estados Unidos, otro dueño de un restaurante comentaba que habían tomado una decisión de reconfigurar rápidamente parte de sus
de la cocina y de lo que ofrecían para ofrecer mucha más comida para llevar. Esto se ha hablado mucho de llevar comida para llevar, no todos lo podéis hacer, no todos estáis en las mismas condiciones. Esto es así. Yo lo que quiero decir, y con eso me gustaría acabar esta sesión de hoy, es... estamos viendo una crisis sin precedentes. Esto de que los españoles estemos confinados, creo que no hemos vivido ninguno de los que estamos aquí. No es la primera ni la última vez que pasa en la historia y la economía se recuperará. Estáis en un sector al que le ha tocado vivirlo con especial dureza y hemos de ser honestos. Pero hay luz al final del túnel. Hay cosas que podemos hacer. Es importante además que el sector hable con una sola voz. Os decía antes, sois un sector atomizado. Las organizaciones que os representan tienen que hablar con una sola voz al gobierno y explicar muy claramente las características diferenciales de vuestro sector y cómo se ha de adaptar a vuestras necesidades. Y no olvidéis que sois un pilar fundamental de la economía española. Y por eso no se puede dejar desatendido. Pero más allá de lo que hagan otros por vosotros, es también fundamental que cada uno tome decisiones dentro de un contexto que es complicado, pero con responsabilidad. ¿Cómo puedo gestionar mis pagos? ¿Qué puedo hacer? ¿De acuerdo? Así que mucho ánimo y de esta seguro que salimos. Un fuerte abrazo a todos y espero volver a coincidir con vosotros pronto. Muchísima suerte a todos. Gracias.